el capítulo número 9. Alabado sea Cristo. Y vamos a concluir hoy día, amén, esta lección que hemos ya empezado, amén, como es, aleluya, el sostenimiento financiero de la iglesia. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Libro de Primera de Corintios, el capítulo número 9. Si lo tiene, me dice amén. Bien, vamos entonces a leer la palabra de Dios en esta noche. Gloria a Cristo. A ver si lo cuadra y puede cuadrar bien la cámara. Agarre ese gordito y gire nomás el celular. Agarre bien el gordito. Desciende bien hacia abajo y cuadre en la mirada. No, la cámara mueve. Ahora también de ahí también. Gloria a Dios, de ahí también. Primera de Corintios capítulo 9 lo tenemos, hermanos. Vamos a ponernos de pie todos, por favor, para leer la palabra de Dios y meditar esta noche en esta porción. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el capítulo número 9. Primera de Corintios, capítulo número 9. Y leo para todos el verso número 14, que dice así. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Repito para todos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos para que Dios bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra leída. Te rogamos, buen Dios, ahora que inspires mi vida y la uses para bendición de cada uno de mis hermanos que están aquí en el templo, pero también de todos los que a través de las redes sociales se conectan para disfrutar de esta palabra, Señor. Obra, por favor, en sus vidas de manera muy particular, buen Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Y hoy vamos a concluir, amén, esta lección, aleluya, que hemos dado inicio. ¿Cómo es, pues? Aleluya. Estamos en la lección 2 de las instrucciones bíblicas y estamos en la parte, amén, número 5, donde nos habla acerca del sostenimiento financiero de la iglesia. Habíamos visto ya, aleluya, que en un lugar donde hay un pastor es obvio que el pastor hace ese trabajo, esa tarea, esa labor. Amén. Y es verdad también que es muy fácil. Escuche esto, para muchos pastores, amén, que a veces de pronto Dios los llama, Dios los levanta y los hace sus siervos, amén. Y es muy fácil cuando ellos o ellas también, porque Dios no solo levanta varones, Dios también levanta mujeres, amén. Y aun cuando hay mujeres que Dios levanta, es muy fácil cuando ellos residen en un mismo lugar. Cuando ese pastor que Dios ha empezado a levantarlo, radica en el mismo lugar donde está pastoreando. Es muy fácil. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente conoce su hábitat, conoce el medio ambiente donde él se encuentra. De pronto hasta hay pastores que lo llama a Dios trabajando, porque Dios no llama a ningún pastor, amén, siendo un haragán. Dios no llama a ningún pastor a su servicio sin que él haya estado haciendo nada por la vida o por su vida. A todos los que Dios ha llamado bíblicamente, Dios los llamó trabajando. Amén. Y así también le pasó al apóstol Pablo. Usted va a encontrar que el apóstol Pablo, cuando empieza su ministerio, él también trabajaba. Y él trabajaba, dice él mismo, con sus propias manos. Y él trabajaba, dice, haciendo ¿qué cosa? ¿Cuál era el trabajo de Pablo?
haciendo carpas. Amén. Haciendo carpas. Y dice que él, amén, no solo trabajaba para él, sino también trabajaba hasta para apoyar a algunos hermanos. Aleluya. Pero eso no quiere decir, o eso no dice, que se la pasó el apóstol Pablo toda su vida trabajando. Tuvo en algún momento que dejar su trabajo. Tuvo en algún momento que dejar sus labores, aleluya, humanos o su trabajo material para dedicarse ahora a este trabajo espiritual. Amén. Entonces, cuando uno empieza a pastorear, cuando uno inicia en el ministerio, pues uno inicia así también. Yo cuando inicié en el ministerio, yo todavía trabajaba. Aleluya. Y estaba recontra bendecido, hermano, porque trabajaba, pero a diestra y siniestra. Aleluya. Pero llegó un momento en que tuve yo que tomar una decisión. Porque cuando uno ya, en esta obra, por lo menos hablo del movimiento misionero mundial, porque no conozco otras obras, en el sentido de cómo se maneja el sistema financiero. No sé cómo lo manejarán. Sí tengo yo conocimiento de que ya le explicaba con anterioridad que hay concilios donde los pastores le pagan un sueldo, donde el concilio los contrata y el pastor, haya ofrenda o no haya ofrendas, él gana un sueldo, amén, él gana un monto. Haya gente que asista o no, él gana un monto, porque él en esa, aleluya, si cabe la expresión, institución cristiana, entonces hasta firma un contrato. Y quiero que sepan, hermanos, que hoy hasta hay gente que también ha creído que el evangelio es para lucrarse, de tal manera que hoy hay hasta personas que hasta alquilan un local, que hasta acondicionan un lugar como para culto y contratan a un pastor también. ¿Cómo olvidarme uno de esos días, una mañana de escuela dominical? Estaba yo predicando en nuestro templo, en el primer culto, nuestro templo central de Ica. Desarrollaba, hermano, 2 cultos de escuela dominical. El primer culto que daba inicio de 8 a 10, 10 y media de la mañana. Y el culto principal, donde ya estaba la masa, amén, de creyentes, que empezaba de las 10, 10 y media hasta las 2, 3 de la tarde. Y entonces yo estaba a cargo de ese culto, aleluya, del primer culto. Yo predicaba todos los domingos. Ahí también yo pastoreaba, estaba los días martes, los días jueves, los días viernes y los domingos haciendo culto allí en el templo que era, al principio era nuestro templo central, como 600 metros, pero luego Dios bendijo la obra y la obra pues adquirió un terreno de 5.080 metros y entonces este lugar ya dejó de ser el templo central. ¿Por qué? Porque ya no entraba la gente, ya no entraba, éramos tantos que se adquirió ese nuevo terreno y se hizo un templo provisional que hoy, dicho sea de paso, ya está en construcción. Y Dios ha ido ayudando a esa iglesia central porque no ha sido tan fácil la construcción de ese templo. Y ahí están ellos ahorita ya creo están haciendo los tijerales para el techo. Amén. Lo cierto es que se trasladó toda la iglesia acá, pero dijo nuestro pastor, el que estaba anteriormente, que era mi pastor Carlos, decía, bueno, este templo tampoco lo podemos cerrar porque este está, ¿cuánto? A 2 cuadras de la Plaza de Armas. El nuevo terreno estaba como a 10 cuadras por lo menos, o 12 cuadras, que tampoco estaba tan lejos, ¿no? Pero de todas maneras, dijo, aquí de todas maneras va a haber culto. No haremos todos los días, pero haremos martes, jueves, viernes y domingo. Y se hacía culto por las tardes. Yo estaba a cargo de esos cultos por las tardes, que era de 4 a 6 y media. Porque habían hermanos que no podían asistir en la noche, como usted. Porque algunos de repente estudiaban. Otros trabajaban, amén, en horarios nocturnos. Hay gente que trabaja nocturno. Amén. Y el pastor, en vista de que había una necesidad también imperiosa ahí de ese grupo de almas que quería buscar a Dios, pero que no le era tan fácil de pronto adquirir un nuevo trabajo, se aperturó esos días de culto por las tardes y yo estaba a cargo de ese lugar. Pero ¿a qué voy con esto?
de que una mañana de escuela dominical predicando, hermano, Dios nos dio un mensaje para predicar contra los falsos pastores. Y dentro de todo, yo no sabía, pero había un hombre con una 4x4, su camioneta que la había estacionado afuera del templo, y que él había llegado también al culto. Y estaba sentado en las últimas sillas. Y luego que terminamos de predicar el mensaje, sí fue muy duro contra esos pastores que son unos impostores, que son unos vividores, que han hecho del evangelio un negocio, un comercio. Aleluya. Y entonces ese hombre se me acercó a hablar conmigo cuando acabamos el culto y me dijo: pastor, de verdad que yo no había entendido así la palabra de Dios. Quiero decirle que yo había venido a este templo no a escuchar la palabra. Yo vine a buscar a algún pastor para contratarlo. Porque la verdad, yo no soy cristiano. Yo nunca he asistido a culto. Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que la iglesia también es un negocio. Yo soy negociante, me dijo el hombre. Yo alquilo locales, yo tengo mi taller de maquinaria, aparte tengo mi torno, aleluya, y tengo personal y por todos lados recibo ingresos. Y entonces yo dije, veo que aquí en Ica hay varias iglesias y veo iglesias llenas. Y él sacó su cálculo. Si yo abro un templo y contrato a un pastor, y si hubieran 100 personas nada más que vengan a escuchar la palabra, sacaba su cuenta él en su matemática humana. Y si cada uno de ellos nada más ofrendara un sol, dijo él, serían 100 soles diarios. Y aparte, escucho yo que dan diezmo, que es la 10ª parte de sus ganancias. Y si hay personas aquí que ganan 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 soles mensuales, entonces él empezó a sacar números. Y él me lo estaba ahora contando luego de haber escuchado la palabra. Y entonces él se dio cuenta, hermanos, que ese hombre estaba perdido. Que ese hombre era un maldito de hombre. Y justo por la palabra había recibido ese mensaje. Me dijo, pastor, yo no sabía que estaba yo perdido. Yo lo vi simplemente como un negocio esto. Pero ahora que lo he escuchado, me entra un miedo, dijo. Y por eso he venido a hablar con usted, porque quiero que ore uno para que me perdone Dios y para que el temor que siento ahorita se me vaya. Aleluya. Entonces mire usted cómo hay gente que hasta abre un templo por negocio. No porque Dios los llamó. No porque, aleluya, de pronto Dios le dio, aleluya, una carga para predicar su palabra. Aleluya. Y entonces, así también hay congregaciones. Pero le decía yo, hablando de la nuestra, aquí de repente es otro sistema. Amén. Que ya también se lo he explicado. Pero lo que quiero yo que usted vea es que el Señor Jesús había dicho que los que anuncian el evangelio, que vivan de él. En otras palabras, que se sostengan. En otras palabras, que así como ellos hacen un servicio que es espiritual, pues no es ningún pecado que ellos usen lo material para sostenerse, para alimentarse o, aleluya, para sufragar los gastos que genera de repente no solo su vida, sino hasta su propia familia. Amén. Entonces nosotros hemos visto ya a la luz de la palabra que Dios estableció que el pueblo trajera sus ofrendas y sus diezmos. ¿Y con qué propósito? Malaquías 3:10 lo dice, ¿no? Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Para qué cosa? ¿Para que haya qué cosa? Para que haya alimento en mi casa. Así dice textualmente el verso. Y no tanto porque Dios tenga hambre y tenga que comer, no. Sino para que haya alimento en su casa, para que el que sirve de su casa, que son los pastores, aleluya, puedan también vivir de ello. Pero una cosa es vivir, que significa también sostenerse o alimentarse. Y otra cosa es ser un vividor de ello, un aprovechador de ello. Aleluya. Y entonces hay personas, que han creído que el evangelio es un medio de lucro. Hay personas, por ejemplo, que a veces dicen, aleluya, pero ¿por qué hay que ofrendar o por qué hay que diezmar? Bueno, porque Dios lo ha mandado en su palabra.
Pero también hemos visto en Malaquías 3:10 que Dios ha prometido también enviar bendiciones. Amén. Y eso, aleluya, no es simplemente una mera palabra. Eso es una gran verdad. Ahora bien, vamos a ver por último ya en esta parte final que en el Nuevo Testamento es ratificada la práctica del diezmo. Refiriéndose al diezmo, Jesús dijo esto. Vaya por favor a San Mateo, el capítulo número 23. Evangelio de San Mateo, el capítulo número 23. Miren lo que nos dice allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, en el versículo número 23. Y dice el Señor Jesús, porque estas son palabras del Señor Jesús. ¿Lo tiene? San Mateo capítulo 23. Miren lo que nos dice en el verso número 23. Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y dice más todavía: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Pero ¿qué más sigue diciendo? Y dejáis, ¿qué cosa? Lo más importante. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús enfatiza en la parte final diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué dijo Jesús en la parte final? Esto. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está diciendo, aleluya, a los fariseos que son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas diezmaban o no. ¿Diezmaban o no? Claro que ahí lo dice. Hay fariseos y escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, que si bien es cierto eran lo que ellos sembraban. Y quiero que sepa que, aleluya, hay lugares, aún hasta hoy, donde la gente, su ofrenda no es tanto el dinero, porque hay lugares donde no existe, hermanos, el movimiento financiero. Yo he llegado a pueblito donde se hace culto y los hermanos traen de ofrenda una bolsita de papa, traen una bolsita de maíz, traen una bolsita, aleluya, de zanahoria, traen un tronco de apio, lo que siembran, aleluya, amén. Pero hay lugares donde la gente no vive de la siembra, como por ejemplo en la ciudad, ¿la gente de qué vive? Del comercio, amén. Entonces venden y cobran, obviamente. Entonces Jesús dice que los escribas y los fariseos diezmaban, sí, pero ellos habían hecho algo que era incorrecto. ¿Qué cosa? Que habían dejado lo más importante. O sea, diezmaban, sí, estaban cumpliendo, eran fieles en sus diezmos y sus ofrendas, pero habían dejado lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Oiga, el Señor Jesús está diciéndole a los fariseos, está bien que diezmes, está bien que ofrendes, pero el hecho de que tú diezmes y ofrendes no te excluye a que te conviertas en un injusto. Eso no te excluye a que dejes de compadecerte. Eso no te excluye a que pierdas la fe. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Porque aquí cuando Jesús le dice que aleluya, que has dejado hasta la fe, ¿qué está diciendo? Que solo ofrendas y diezmas porque aprendiste que ese era el deber de un creyente, pero ya no profesas la fe. Y profesar la fe, hermano, no es que usted diga yo soy cristiano. Uno profesa la fe guardando la palabra, poniéndola por obra. Y entonces los escribas y los fariseos simplemente se habían habituado
Quiero que sepan, hermanos, que yo he conocido gente inconversa, que no asiste a culto, que no es cristiana, que no conoce mucho de la palabra de Dios, pero que quizás haber tenido un programa de radio o de televisión ha permitido que la palabra de Dios llegue a sus vidas. ¿Cómo olvidarme yo cuando era hermano diácono y levita en el templo? Yo veía gente inconversa que me traía a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, al mediodía, y nos tocaba el templo y yo los atendí. Y me decían, hermanito, ¿me puedes traer un sobre? Allá, ven, un ratito, hermano. Yo le decía, hermano, pensando que era un hermano. Y ya, hermano, un ratito, espéreme. Y entraba yo, aleluya, a la oficina y sacaba un sobre de diezmo. Bueno, y le daba un sobrencito. Y yo veía que él sacaba de su billetera, hermano, unos billetes y metía ahí en el sobre. Y con su lapicero colocaba su nombre y ponía diezmo, 200 soles, 300 soles, 500 soles. Y no era una vez. Y no fue una sola persona la que yo vi, fui a varias. Pero a mí me llamó la atención uno que era constante, que casi interdiario venía ese hombre. Y uno de esos días, cuando yo lo veo que me dejó ese sobre de diezmo 2, 3, 4, 5 veces, le presté atención en el templo para ver si él asistía. Y me doy cuenta que él no asistía. Y entonces cuando ya viene otra mañana como de costumbre, yo le digo, hermano, disculpe, ¿y usted no asiste al culto? ¿Usted asiste a este templo o asiste a otro? Le pregunto. Y él me dice, no, hermano, yo no asisto a ninguna iglesia. Y cuando él me dice, yo no asisto a ninguna iglesia, a mí me llamó la atención porque yo todavía en esos días era pues un hermano recién tenía 1 año, 2 años en la congregación. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Le digo, ¿usted no es cristiano? Bueno, la verdad no, me dice. Y entonces, ¿cómo es que usted trae su ofrenda? ¿Cómo usted trae su diezmo? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo aprendió? Y yo recuerdo que en esos días nuestra obra, nuestra congregación tenía un programa de radio. Y en ese programa de radio predicaba nuestro pastor Rodolfo. Y él me dice, no, es que yo escucho la radio tal. Y yo he escuchado a un pastor decir que quien le da a Dios no pierde. Y yo me he dado cuenta que desde que he empezado a traer mi diezmo y he empezado a darle mi ofrenda a Dios, Dios ha empezado a bendecir mi negocio. Me ha empezado a ir mucho mejor. He liberado un montón de preocupaciones en cuanto a deudas que tenía. Aleluya. Y entonces a mí me llamó la atención eso, hermano. Que un inconverso sea hasta más fiel en su diezmo que el mismo hermano, que la misma hermana que asiste al culto. Que el mismo creyente que hasta se bautizó en agua. Que el mismo líder de la congregación, que es hasta un directivo, que es hasta un diácono, que es hasta, aleluya, un hombre o una mujer que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y cuánta gente conoce qué cosa es diezmar y qué cosa es ofrendar. Lo sabe porque lo han oído. Y a pesar de que ellos, aleluya, pueden ser de esta congregación o pueden ser de otra, para ellos les da lo mismo. Aleluya. Pero ver a un inconverso que sea fiel como este que era fiel, a mí me llamó la atención. Y así empezó el asistir, o así venía interdiario. Y uno de esos días me puso Dios en mi corazón que le diera un mensajito. Y yo le dije a ese hombre, mi amigo, quiero decirle que no está mal lo que haces, está bien. Pero más que tu diezmo y tu ofrenda, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. Dios quiere que vivas para Él. Dios quiere que le sirvas a Él. Dios quiere que tú, aleluya, vengas a la casa de Él. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Denle palmas a Cristo, hermanos. Amén. Y denle con gana y con gozo. Aleluya. Y mire usted. Aquí los fariseos y los escribas no están robando a Dios, están diezmando. Pero hay un problema, que aunque diezman, pero ellos actúan como si fuera de pronto una norma y no como si fuera una bendición. Pero lo más triste es que ellos habían dejado lo más importante de la ley de Dios, que es la justicia. ¿Cuánta gente gana dinero, pero cometiendo injusticia? Gana dinero,
pero falsificando boletas. Sí, gana un buen dinero, falsificando facturas. Sí, gana un buen dinero, pero estafando a la gente, vendiendo un producto por bueno, cuando ellos saben que es malo. Sí, ganan dinero, pero tienen que mentir para ganar ese dinero. Y entonces, ese es un dinero que se gana injustamente. Aleluya. Y un buen cristiano debe de saber que de nada sirve que traigas tú tu diezmo si lo has obtenido con injusticia, con engaño, con estafa. Porque ese dinero es un dinero maldito. Es un dinero que no ha provenido, aleluya, de fuente justa, correcta, acepta y agradable a Dios. Aleluya. Pero mire usted, eso pasaba con los fariseos. No solo eran injustos, sino que también no tenían compasión. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se habían vuelto insensibles. No podían sentir el dolor ajeno de su prójimo. No podían sentir sensibilidad por algún necesitado. No podían ni siquiera compadecerse de alguien cuando de pronto estaba hasta a su alcance poder ayudarlo. ¿Qué hace usted si tiene un brujo al lado de vecino? ¿Qué hace usted si tiene un chamán al frente del vecindario y mañana necesita de repente hasta ayuda y apoyo? Y hay gente que entonces hasta le da la espalda. Pero esa gente no conoce a Dios. Esa gente no conoce la palabra. Aleluya. Y entonces el Señor Jesús tiene que decirle: ¿de qué sirve que ustedes diezmen y ofrenden si han dejado lo más importante, que es la justicia y la misericordia? Pero lo peor que habían dejado, la fe. Bien dijo el Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ah? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está esa fe en Dios? Esa fe en Dios te lleva cada día a venir con esa disposición de querer tener una comunión con Él. Esa fe te lleva a ti a querer ser luz, aleluya, donde vives, donde laboras, donde trabajas, donde estudias, donde te reúnes con la familia. ¿O esa fe solamente está allí en la memoria nada más, pero en la práctica está lejos? Y hoy así hay gente que aunque diezma y ofrenda, pero ya no profesa la fe. Y entonces, ¿cómo se evidencia que no profesa la fe? Es un creyente que ya no ora. Es un creyente que no ayuna. Es un creyente que no lee la palabra de Dios. Es un creyente que no comparte el mensaje de la palabra de Dios. Es un creyente que solo vive para él, que solo vive para ella, que solo se preocupa a él, que solo ve las necesidades de él, que solo busca los intereses de él. Aleluya. Y entonces, ¿qué ocurre? Han dejado la fe. Y en eso se habían convertido los fariseos y los escribas. Pero sin embargo, usted los va a ver a ellos. Dice que ellos hacían hasta largas oraciones en las plazas. ¿Pero lo hacían para qué? Para ser visto por los hombres. Bien dijo el profeta Isaías. Jesús le dijo: bien profetizó de ustedes Isaías: este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Aleluya. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a que nuestro corazón esté cerca de Él. Aleluya. Que cada vez que tú te levantes de dormir digas: tengo que darle gracias a Dios. Que cada vez que tengas que ir al trabajo, al estudio, que cada vez que tengas que ir a hacer tus labores, digas: tengo que hablar con Dios. Aleluya. Y que le pidas la bendición a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento, donde no existía ya la ley. Estábamos en el tiempo de la gracia. Y sin embargo Jesús se da cuenta que los fariseos y los escribas están diezmando. Y yo le pregunto a usted: ¿qué cree usted, que Jesús diezmaba o no diezmaba? ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Qué creerá usted? ¿Ah? Les quiero que sepa que Jesús diezmaba. Aunque no hay un pasaje contundente que diga: y Jesús trajo su diezmo, pero era obvio, hermano. Porque la gente, dice la Escritura, que miraba para ver en qué podía acusarlo. Y si Jesús le decía a los fariseos, le hablaba de las ofrendas y de los diezmos, es
aleluya, probable que ellos también hayan estado evaluando si él diezmaba o no, si él ofrendaba o no. Aleluya. Y entonces para que Jesús enseñe con valor y con moral, ha tenido que haber también, aleluya, practicado tal cosa. Entonces Jesús nos dice aquí que es necesario, amén, que ofrendemos y diezmemos. Y lo dice en la parte final, se lo dice a los fariseos. Le dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? ¿Qué era necesario hacer? Ahí lo dice, en la parte, en los primeros versos, o en los primeros renglones. Esto era necesario hacer, dice. Sin dejar de hacer aquello. ¿Pero qué era necesario hacer? Diezmar. Diezmar. Esto es necesario hacer. Lo que están haciendo ustedes de ofrendar y diezmar, eso es necesario. Pero no se olviden que esto es necesario, pero no pueden dejar de practicar la justicia. No pueden dejar ustedes de profesar la fe. Tienen que seguir con esa fe. Tienen que seguir ustedes, aleluya, teniendo compasión, teniendo misericordia. Aleluya. Amén. Entonces encontramos que Jesús también, aleluya, está también hablando de esto. Avanzamos. Dice más, refiriéndose a lo mismo, el apóstol San Pablo escribió así también en Primera de Corintios capítulo 9. A ver, vamos a Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios, el capítulo número 9. Vaya por favor al capítulo número 9, en el versículo número 13. Gloria a Cristo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo número 13. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? ¿Y quiénes son los encargados de trabajar en las cosas sagradas? ¿Quiénes trabajan en las cosas sagradas? Es el pastor. ¿Quién sirve aquí en el altar? La palabra. ¿Quién te sirve la palabra aquí en este altar? El pastor. Amén. Y el Señor, el apóstol Pablo es el que dice, y que los que sirven del altar, pues del altar participan. Y enfatiza diciendo el verso 14, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que esto también el Señor lo ve como un trabajo. Es un trabajo, aunque es espiritual, sí, pero no deja de ser un trabajo. Amén. Y que quiero que sepan, por lo menos dentro de nuestra obra, vuelvo a repetir que es la que conozco yo este sistema, porque yo he sido tesorero, yo he sido diácono antes de ser miembro, antes de ser pastor. Aleluya. Y yo he sido testigo que a veces cuando, aleluya, una obra empieza, a veces, hermanos, ni las ofrendas ni los diezmos sostienen al pastor. Y entonces en nuestra obra a veces se hacen actividades, a veces hasta en nuestra propia obra hay gente que es hasta ajena a la congregación y Dios los toca. ¿Cómo olvidarme cuando yo estuve por Ayacucho pastoreando? Yo estuve como unos 3-4 meses, creo yo. Aleluya, con muchas dificultades económicas. Las ofrendas y los diezmos no cubrían mis gastos. Con la justa, creo, podía cubrir ahí algunos gastos de la misma obra. Pero ¿sabe qué? Yo fui testigo. Gente ajena al templo. Yo ni los conocía. Y venían a la casa a tocarme la puerta. ¿Y venían a qué? A dejarme una ofrenda. A dejarme un sobre con dinero. Y algunos me traían 100, 200, 300. Yo ni los conocía. Algunos venían contentos y otros venían amargos. Me acuerdo de una, no sé si era hermana, creo que era hermana. No lo recuerdo ya ahorita si andaba con falda o no, pero me acuerdo que una de ellas vino tocando la puerta, hermano, casi me tumba la puerta. Y yo estaba allí y salgo. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Y esa mujer molesta me dijo, ¿usted es el pastor del movimiento? Y yo, sí, hermanita, sí, yo soy, le digo.
soy el nuevo pastor aquí, allá. Y abrió la cartera y metió la mano y sacó un sobre. Tome, esto es para usted. Y por favor, no se olvide de orar por todas las peticiones que hay allá adentro. Ya, me tengo aquí porque estoy con Laura ya. Cuídese, nos vemos. Y agarró y se fue. Y yo paradito estaba asustadito, hermano, porque me lo dijo en un tono que un poco más me quería meter una cachetada, creo. Aleluya. Sí, hermano. Y yo entonces, porque tocó la puerta, hermano, que parecía. Amén. Parece que me quería tirar la puerta abajo. Y yo cuando voy a abrir la puerta, voy a abrir el sobre. Y veo, hermano, varios billetes. No sé si eran como 500 o 600 soles. Y ahí decía, esta ofrenda es para usted, pastor. Por favor, solo le pido que ore por estas peticiones. Ahí tenía varias peticiones. Aleluya. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que a veces en nuestra obra es así cuando la obra empieza. Pero como ya le explicaba, y hoy le vuelvo a recalcar, pero llega la hora que la obra crece, que Dios salva almas, que Dios convierte corazones, que Dios bendice a su pueblo. Aleluya. Y entonces hay hermanos que ya sienten de parte de Dios ofrendar porque se dan cuenta que viven agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hay gente que se da cuenta que cuando vivía sin Dios su vida era un caos. Y entonces se dan cuenta que aunque, aleluya, malgastaban su dinero en fiesta, en borrachera, en adulterio, en fornicación, en rameras y en tantos pecados, se da cuenta que haber llegado a Cristo se vuelve un beneficio. ¿Por qué? Porque ahora ya no malgastan su dinero, ya no despilfarran su dinero. Algunos llegaron enfermos y hasta Dios los sanó. Aleluya. Y ellos en gratitud, ahora hasta dicen, pastor, cualquier cosa cuente conmigo. Bendito sea el Señor. Como hay un hermano que Dios lo ha bendecido y si está por las redes, hermano, un abrazo a la distancia. Aleluya. Tenemos una campaña aquí, a la vuelta de la esquina. Amén. Y la carga no es tan sencilla de llevar. Aleluya. Y con todo yo decía, Dios mío, ¿qué podría hacer? Y lo llamé, hermano. ¿Podrás darnos un prestamito? Le digo, necesito para nuestra campaña. Y Dios quiera, esperamos devolverte en un corto tiempo. Y el hermano no lo pensó 10 veces. Pastor, de todas maneras voy a conversar con mi esposa. Pero no se preocupe, délo por hecho. Ese mismo hermano, hace un tiempo atrás, me mandó una ofrenda. Me llamó y me dijo, pastor, perdóneme, que quizás el tiempo que usted me pastoreó, yo nunca fui generoso con usted. Creo yo que nunca, aleluya, le traje pero ni una mandarina, creo a usted. Pero Dios me ha puesto en mi corazón mandarle esta ofrendita de amor para usted. Aleluya, déme el número de cuenta. Y yo estaba, hermano, así como cuando cuelgan a la piñata en la fiesta de cumpleaños. Yo estaba, pero ahorcado, hermano. Aleluya. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Porque tengo también compromisos y deberes como hijo, con mi madre, en lo personal, estoy estudiando y varios gastos también. Aleluya. Y esa ofrendita que el hermano nos mandó, cuando me dice, pastor, ya le mandé, vaya a su WhatsApp. Y cuando abro el WhatsApp casi me desmayo, hermano. Alabado sea Dios. Dije, no lo podía creer. Un ofrendón me mandó. Pero obviamente me hubiera gustado estar sin aprietos y pude haberlo disfrutado. Pero bien dice la Escritura, amén, que todo tiene su tiempo y que Dios sabe llegar en el tiempo preciso. Y yo en esos días necesitaba, hermano, aleluya, salir de unas apreturas. Y como anillo al dedo llegó esa ofrenda. Aleluya. Y pudimos aliviar varias cargas que teníamos arriba, varios compromisos que teníamos. Aleluya. Entonces dentro de nuestra obra, así se empieza. Pero cuando Dios también empieza a bendecir la obra, desde luego que también habrá, si Dios bendice numéricamente una congregación, pues también la va a bendecir económicamente. Y más cuando hay hombres y mujeres que, aleluya, viven agradecidos a Dios. Y hay gente muy agradecida, hermanos. Y en esa gratitud algunos han hasta regalado terreno, no a la iglesia, algunos lo han dado a la iglesia también. Pero hay otros que dicen, no, pastor, este terreno no se lo estoy donando a la iglesia,
se lo estoy dando a usted. Para que usted tenga una casa. Porque el pastor a veces ni casa tiene. El pastor a veces no tiene pero ni un cuarto donde dormir. A veces el pastor ni siquiera tiene una comodidad. Yo cuando estaba pastoreando en una de las iglesias, mi hermano me visitó. Me dijo, oye, hermano, estoy por acá, ¿dónde estás? Sí, estoy por acá, le digo, y llegó a donde yo vivía. Y cuando vino a ver, oye, pero acá no hay ni televisor, no hay ni refrigeradora, no hay ni licuadora, no hay ni microondas, no hay nada acá. Aleluya. ¿Ah? Y así es la vida de un pastor. Pero eso no quiere decir que toda la vida uno vive así, porque llega la hora en que Dios nos bendice. Amén. Aleluya. Y entonces me dijo, ya sabes que ahorita vengo. Y se fue al centro. Y trajo algunos electrodomésticos. Él también vende algunos artefactos. Y hasta me dejó algunas cosas ahí. Me dejó un microondas, me dejó una jarra, me dejó otras cosas más. Y hasta me quería dejar un televisor de 50 pulgadas. Yo le dije al televisor, no, el televisor llévatelo, ¿qué vas a hacer un televisor acá? No tengo tiempo ni para dormir, voy a tener tiempo para estar mirando televisión. Aleluya. Aunque después cuando se fue en la TV dije, mejor le hubiera dicho que se quede. Pero cuando dé mi academia bíblica en otras iglesias, la voy a necesitar. Cuando haga un evento para niños, para ponerle, aleluya, algún video, algún musical, aleluya. Pero cuando la obra ya crece, entonces ya se establece un secretario, un tesorero. ¿Para qué? Para que haya una administración de los bienes. Y de esa manera también haya una transparencia. Amén. Que el pastor no se convierta en un vividor. Porque los hemos tenido también algunos. Algunos, gracias a Dios, no son todos. No son muchos. O no han sido muchos, han sido algunos. Pero algunos vividores que hayan podido estar entre nosotros, Dios también se ha encargado de tener que sacarlo de nosotros. Porque en esta obra donde estamos, si bien es cierto, Dios puede bendecir nuestras vidas, pero eso no nos debe llevar, amén, a aprovecharnos. Aleluya. Entonces, encontramos aquí al apóstol Pablo enseñándonos que el Señor ha ordenado, ¿ve?, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. También el Señor prometió bendiciones a los que son fieles aleluya, en el pago de sus diezmos y de sus ofrendas. Vaya a 2 de Corintios, el capítulo 9. 2 de Corintios, el capítulo número 9. Aleluya. Si lo tiene, dice amén. Miren lo que nos dice allá en el capítulo número 9, en el versículo número 6. Y le leo del verso 6 hacia adelante. Siga usted con su vista. Y dice así: pero esto os digo, el que siembra, ¿qué cosa? Escasamente segará. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Qué nos está hablando aquí el apóstol San Pablo? Que también es importante que como el creyente sea generoso con Dios, así también Dios será generoso con él o con ella. Pero si el creyente de repente es tacaño con Dios, pues así también ellos serán testigos. Amén. Pero dice más todavía, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y eso es lo que también hemos enseñado, que aquel o aquella, cuando Dios le ponga en el corazón, oiga, dar algo para él, que nunca se rehúse, que nunca se niegue. Amén. Porque es probable que cuando Dios te ponga en el corazón dar algo para él, aunque sea el pastor el que lo administre, eso, aleluya, lo que está buscando es abrirte una puerta a la bendición. Yo le comparto un pequeño testimonio. Yo recuerdo, así como ahorita que tenemos un culto, amén, de pronto habitual, porque este no es un culto especial, este es un culto habitual. Así en un culto habitual, Dios me puso en mi corazón, hermanos, dar una ofrenda. ¿Y sabe de cuánto era la ofrenda que me puso Dios en mi corazón? De 100 soles. Yo estaba así como usted que está sentadito, estaba en el culto todo, cuando el pastor dijo, amén, hermano, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos.
Y cuando yo cierro mis ojos para orar, orando, yo sentí una voz en mi corazón que me dijo: da esos 100 soles que tienes en el bolsillo derecho. Y ahí estaban los 100 solcitos, un billetito, qué lindo, aleluya. Y entonces cuando yo sentí esa voz en mi corazón, no, mucha plata, dije yo, ¿cómo voy a echar 100? ¿Ah? ¿Es mucho o no es mucho? Sí, dice, aleluya. Pero eso es Dios, pues. Dios me lo había puesto eso. Si el pastor no sabía que yo tenía ese dinero, ni tampoco el pastor dijo: tú que tienes 100 soles en el bolsillo. No, tampoco. El pastor simplemente dijo: hermano, vamos a orar por las ofrendas, y los dimos. Hice una oración así tan tranquila. Pero sin embargo, yo sentado en la banca, sentí mi corazón, me dijo: echa esos 100 soles de tu bolsillo derecho. Y dije: no, mucha plata. Y hermano, no sé, yo empecé a meter la mano por acá para ver sencillo, y no tenía ni un sol de sencillo. Porque tampoco iba a dejar de echar, pues no, tenía que echar de todas maneras. Para abreviar la historia, no le eché, hermanos. Les soy sincero, no lo eché. Yo dije: es mucha plata. Aleluya. ¿Y qué pasó? Que yo vivía en el templo ya. En esos días yo vivía en el templo. Y yo trabajaba, salía a las 6 de la mañana a trabajar, 6:30, y regresaba a las 6, trabajaba hasta las 6 en una tienda. Y entonces, yo recuerdo que en la noche preparábamos cena con los que vivíamos ya en el templo. Ya, pues ya no comíamos galletas Foncodes ni leche ya. Ya habíamos estado bendecidos, ya trabajábamos, ganábamos ahí. Y entonces varios hermanos juntábamos: hermano, una cenita, pues, ya ven. Y uno daba 2 soles, el otro 3 soles, el otro 4 soles. Y salía una bolsa de 10, 15 soles, y salíamos a comprar pan o mermelada, o ¿cómo se llama el otro? Jamonada o huevo, algo ahí, ¿no? Para preparar. Y me dice: ya, pues, hermano Guillermo, ahora le toca a usted ir a comprar. Ayer compró fulano, y ahora le toca a usted. Ya ven, hermano, voy a comprar. Y yo digo: hermano, yo nunca he comprado. ¿Dónde compran? Allá por la agencia Soyuz. Y la agencia Soyuz es como decir de aquí a 3 estrellas. Yo dije: santo cielo. Ya. Oye, hermano, ¿y esa bicicleta que está allá en el templo? Ah, no, esa es de la obra. Esa es de la obra y solo para la obra. Pero dígale al pastor a ver si se lo presta, pues. Ya, pues. Y fui, pastor, le digo: ¿qué pasó? Y pastor, mire, voy a hacer comprita para la cenita. Ah, ya, me anda, pues. Pero présteme, pues, la bicicleta de la iglesia. No, me dijo. Esa bicicleta es de la obra. Y la comida que se hace que es para tu barriga, no es para la obra. Cuando sea para la obra, se usa para la obra. Porque solo no para la obra. Y eso hay que emprender todos ustedes. Amén. Estas sillas que están aquí están donadas para la obra. Amén. Todo lo que tiene que ver con la iglesia es la silla. No es que mañana tu mamá está de pronto allá de cumpleaños: pastor, préstame tu sillita, ve, pastor, van a llegar los borrachos de mi tío, de mis primos, van a llegar mis hermanos. Aleluya. ¿Ah? Esto está para la obra. Pastor, está llegando mi candidato preferido, ese va a llegar a la alcaldía. Pastor, présteme su micrófono, pastor. Un momentito, hermano. Todo esto está dedicado a la obra de Dios. Todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. Amén. Yo le digo: pastor, pero aunque sea esta vez, ya la próxima. No, hijito. ¿Y cómo habrá visto mi cara? Pues seguro de... ¿No? Que se compadeció. Ya, escúchame, llévalo. La única vez que te voy a prestar. Pero se malogra, tu responsabilidad. Se pincha la llanta, tu responsabilidad. Pasa algo, tú eres responsable. Amén, pastor. Y me monto en la bicicleta. Era una Goliat, me acuerdo yo. Era una Goliat. Y ahí yo voy montado, hermano, contento y pedaleando. ¡Qué maravilla! ¿Ah? Y ya voy llegando allá. Compro las cosas. Ya tengo toda la bolsita ahí que he comprado ya para la cena. Hermano, estamos hablando de 12 de la noche, 11:30. 12 de la noche, que ya ni gente hay, silencio. Y me vengo yo por una avenida, silencio, hermano, ni la mosca creo que se podía escuchar. Yo no sé en qué momento y de dónde apareció un carro. Y yo que voy, ¿verdad? Cuando de pronto, plum, me encienden el faro, ¿no? Alto y el bajo. Bla, 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 y plum, me empañan los ojos y ¡pum! Me chocan. Y a la que me choca, ¡plá! Caigo yo, hermano.
Y el carro da vuelta y arranca y se va. Y me quedo tirado yo ahí en la vereda. Aleluya. Y se fue. Y ya yo me paro y digo, ay, gloria a Dios, no pasó nada. No sentí dolor, solamente el susto. Amén. Cojo la bolsa ya para irme y me monto la bicicleta. Y me monto la bicicleta y voy a pedalear. Y no puedo dar ni para adelante ni para atrás. Santo cielo. Y cuando miro bien la llanta, miro adelante, está bien. Miro atrás, doblada. Uy, Dios mío. Y escucha esto. Cuando yo veo la llanta doblada, una voz me habló al corazón. Te pedí 100 soles que me des. Ahora, ¿cuánto te irás a gastar? Aleluya. Lo cierto es que yo fui montado en la bicicleta para ir a comprar. Ahora la bicicleta terminó montado en mí. De regreso a la casa. Poder en Jesús. Ahora la bicicleta estaba montado encima, amigo, ahí. Y llegué con ¿qué pasó? Ya, no, pastor, no se preocupe, yo mañana lo arreglo. Ya, listo, santo remedio. Aleluya. ¿Y sabe qué? Al día siguiente me gasté más de 200 soles por esa gracia. Si no me equivoco, 283 creo que fue el costo. ¿Sabe qué dije yo ahí? Ni más me rehúso a darle algo cuando Dios me pida. Aleluya. Y desde ahí, gracias a Dios, aprendí. Entonces, cuando Pablo aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, está hablando eso. Que a veces hay alguno que no se lo va a decir el pastor, ni el hermano, ni la hermana, que Dios te va a poner en el corazón. Amén. Aleluya. Y si Dios te pone en el corazón, pues no te rehuses. Porque es probable que Dios te ponga en el corazón, ¿para qué? Para que empieces tú a disfrutar de sus bendiciones. Para que seas testigo de que en esa generosidad que Dios pone en tu corazón, aleluya, de que seas, también puedas recibir en esa generosidad. Amén. Pero ¿qué más dice? Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, aleluya, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aleluya. Entonces encontramos aquí al apóstol Pablo hablando de, aleluya, las bendiciones de Dios. Entonces encontramos que el diezmo pues no es una dádiva, no es un regalo que tú le das a Dios. ¿Ese qué cosa es? Es un deber, amén, de cada creyente, de cada cristiano. Además del pago de los diezmos están también las ofrendas voluntarias. A ver, Éxodo 25:2. Vámonos a Éxodo. Aleluya. Éxodo, el capítulo número 25, versículo número 2. Ya vamos a acabar. ¿Lo tiene? Éxodo 25, verso número 2. ¿Sí? Dice, habla ahí de la ofrenda del tabernáculo. Verso 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. ¿Qué tomaréis? Mi ofrenda. ¿Ve? ¿Quién lo estableció eso? Dios. Vaya a Primera de Crónicas 29:9. A ver más adelante. Primera de Crónicas 29:9. Aleluya. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas, el capítulo 29, en el versículo 9. ¿Sí? A ver, búsquelo.
Santo Dios. ¿Lo tenemos? Dice así: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Qué cosa? Ofrecieron una ofrenda. ¿Ve? O sea que la ofrenda debe de ser lo que Dios le ponga en el corazón. Amén. A ver, vaya a Hechos 11:29. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 11, en el versículo 29? Ya vamos a terminar un pasaje más y nos vamos. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 11. Mire lo que dice, capítulo 11, verso 29. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Ve? Eso de que está hablando de esa generosidad que había en el pueblo. Aleluya. Amén. ¿Qué vamos a encontrar también aquí para terminar? El ofrendar pues es una gracia de Dios. El no ofrendar se convertiría en una falta de gracia. Segunda de Corintios, el capítulo 8, es el último texto. Y terminamos. A ver, vamos a Segunda de Corintios, el capítulo número 8, versículo número 1. ¿Lo tiene? Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, oiga, esta iglesia le decía: danos el privilegio de apoyar a los santos. Verso 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos, ¿qué dice? Entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Y de qué gracia habla? La gracia de ofrendar. ¿Para quién? Ahí dice el subtítulo: para los santos. ¿Y quiénes eran los santos? ¿Ah? Esos que estaban en la urna. No. Eso estaban hablando para los predicadores, para los que estaban al completo servicio de Dios. Entonces, amados, encontramos que, aleluya, la iglesia primitiva entendió esto. Y qué lindo que esta iglesia, amén, de Corinto también era generosa. Tanto así que hasta le dice a Pablo: danos el privilegio de dar. ¿Ah? Qué lindo que mañana el pastor diga: hermano, necesitamos 1,000 soles para la campaña. Y que alguien diga: pastor, dame el privilegio a mí de darlo solito esos 1,000. Qué lindo. ¿Ah? Pero uno que dirá: ay, ni que me mire, dice uno. Y el otro que dirá: ay, mejor no hubiera venido al culto, dice. ¿Ah? Y el otro que dirá: ni que me pida, porque acá yo no voy a dar nada, yo soy de allá, dice, yo soy de allá, allá voy a dar, pero acá nada, dice. Aleluya. ¿Qué te parece? ¿Ah? Pero qué lindo esta iglesia. Esta iglesia: dame el privilegio a mí. Aprendamos de esa iglesia, hermanos. Amén.
que no hay mejor cosa que dar antes que recibir. Póngase de pie, hermanos, y le damos gracias a Dios por su palabra y que ésta haga su obra en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra compartida. Mi buen Dios, pedimos que esta palabra haga la obra en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Que tú a través de tu palabra, Señor, orientes, guíes, dirijas, enseñes. Padre, glorifícate en cada uno de mis hermanos que están aquí, pero también a todos los que están a través de las redes sociales y que han recibido este mensaje. ¿Cuántos de ellos, oh Dios, tú has hecho misericordia con sus vidas? ¿Cuántos de ellos, Señor, hasta le has dado la bendición de poder alcanzar un puesto de trabajo, de acabar una carrera, una profesión? Y has sido tú, porque si ellos tuvieran que sacar cuenta humanamente, no lo hubieran podido haber logrado, pero lo lograron gracias a tu amor, tu bondad y tu misericordia. Padre, enséñanos a aprender a dar, Señor. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a ser desprendidos como esta iglesia que se desprendía y hasta pedía que le dieran la oportunidad de dar, porque ellos habían comprendido que el dar era una gran bendición, Padre. Señor, que tú trates con cada uno de mis hermanos cada día, Señor, que cada día cada uno de ellos puedan también así oír la voz tuya, como la oí y como lo han oído hombres y mujeres, para que sientan también esa carga de contribuir con tu obra. Señor, gracias te damos por todo, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Padre amado, en tus manos nos encomendamos y te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces. Gracias, amado Dios. Levante sus manos y dígale a Dios esta noche: ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero yo hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Sí, Padre, gracias te damos por todo. Ayúdanos, Señor, a serte fiel cada día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Denle palmas a Cristo, hermanos. Aleluya. Y gracias le damos a Dios por su palabra y a todos los hermanos que nos han acompañado también por las redes. Un abrazo en Cristo para todos. Y mañana damos inicio a nuestro ayuno nacional aquí en esta iglesia y en todas nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Aquí en el Perú tenemos 3 días de ayuno. Amén, el jueves, el viernes y el sábado. Y estaremos desde la 1 de la tarde en una transmisión en vivo con nuestro servicio. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos.